Buenos días, hermanas. Este es el tema número 31 de la serie de mini temas que hemos estado llevando. Y el título de este tema es ¿cuál es tu petición? Y antes de dar lectura a la cita bíblica, quiero decirles rápidamente el contexto en cual se encuentran estos versículos. En el capítulo 3 del libro de Hechos, encontramos que Pedro y Juan, discípulos de Jesús, por poder del Espíritu Santo, habían sanado a un cojo. Y esto causó mucho alboroto entre todos. También causó que muchos se convirtieran a Cristo por esta señal que se había hecho en este hombre. Ya era un hombre grande, un hombre de 40 años, más de 40 años, y él daba testimonio. Él no podía dejar de regocijarse en el Señor por esta sanidad que Dios había hecho en su vida. Y fue tal el alcance de esta sanidad que no solo se enteraron los que estuvieron ahí presenciando este acontecimiento, sino que se dio a conocer en muchas partes, porque se estaban haciendo señales en el nombre del Señor Jesús. Así que también el concilio, el sumo sacerdote, Caifás, y menciona ahí otros personajes importantes dentro de los fariseos, se enteraron también de esta situación, y obvio que les incomodó tanto como les incomodó la presencia del Señor Jesús, y ellos mismos, recuerden que ellos mismos son los que llevan al Señor Jesús a Poncio Pilato para que él le crucifique. Entonces este seguía siendo un problema para ellos. También ellos son los que sobornan a los guardias que estaban cuidando la tumba donde estaba el Señor Jesús para que dijeran que los discípulos habían robado el cuerpo y no aceptaran que el Señor Jesús había resucitado. Entonces ellos llaman a Pedro y a Juan para pedirles una explicación por qué y con qué autoridad están sanando. Y Pedro y Juan les dicen, pues todo esto lo estamos haciendo en el nombre del Señor Jesús. Y menciona en el versículo 12 del capítulo 4 de Hechos, dice, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Entonces ellos empiezan a hablar del poder del Señor Jesús y de las señales que en el nombre del Señor Jesús estaban haciendo. El sumo sacerdote y todo el concilio, al darse cuenta que el pueblo les apoyaba y que prácticamente no había razón para castigarlos, los dejan libres. Pero antes de dejarlos libres, los amenazan. Dice el versículo 21, ellos entonces les amenazaron y les soltaron. Les amenazaron diciendo que ya no hablaran más en el nombre de Jesús, que ya no hicieran sanidades en el nombre del Señor Jesús. Y es ahí entonces donde entramos a la cita bíblica que quiero compartirles el día de hoy. Y se encuentra ahí mismo en el capítulo 4, en el versículo 23 hasta el 31. Y le voy a dar lectura. Y puestos en libertad vinieron a los suyos, y contaron todo lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Y ellos, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan los reyes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reúnen los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste, Herodes y Poncio Pilato, con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo había antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra,
mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Cuando hubieren orado, el lugar con que estaban congregados tembló, y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Y esto es lo que sucede inmediatamente después de que los dejan libres, el concilio, y después de que fueron amenazados. Y voy a regresarme aquí al versículo 23 y dice, y puestos en libertad, vinieron a los suyos y contaron lo que los principales sacerdotes y los ancianos les habían dicho. Entonces, después de que ellos fueron amenazados, regresan a los demás discípulos y más gente. Recuerden que aquí ya más, no solamente eran 12, ya eran más, porque ya se habían convertido al Señor Jesús muchas más personas. Entonces ellos eran los suyos, dice. Ya que los dejaron libres, vienen a los suyos, a toda esta gente, y les cuentan todo lo que pasó ahí en el concilio. Les cuentan todo lo que pasó, lo que les dijeron los principales sacerdotes y los ancianos, lo que les habían dicho. Entonces, ¿qué les dijeron? Pues nos amenazaron y nos dijeron que ya no podíamos predicar en el nombre de Jesús, que no estuviéramos haciendo señales ni sanando enfermos en el nombre de Jesús. Nos lo prohibieron. Entonces, cuando ellos escuchan esto, su corazón es conmovido. Tal vez en el corazón de algunos había miedo. Miedo de que los sacerdotes les pudieran hacer daño, porque ellos tenían el vivo deseo de seguir compartiendo la palabra, pero ellos tal vez tuvieron temor, se sintieron afligidos por esta amenaza que habían hecho gente importante. No era cualquiera, eran gente importante. Entonces, dice la palabra de Dios aquí, en el versículo 24, dice, y ellos, habiéndolo oído, alzaron unánimes, quiere decir todos juntos, todos los que estaban ahí, todos alzaron la voz a Dios, es decir, oraron, todos se unieron para orar, y dijeron, soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay. Y aquí el Señor, y aquí estos hombres estaban reconociendo antes que esas amenazas, estaban reconociendo el poder de Dios. Sí, ellos son importantes, ellos nos amenazaron, pero el Señor soberano, Él hizo los cielos, la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos. No hay por qué temer, porque Él hizo todo esto. Es más, esos sumos sacerdotes, Dios también los hizo. Y ellos recuerdan que cosas que aparentemente eran malas que habían sucedido, estaban bajo el control de la mano de Dios. Dice el versículo 25, que por boca de David tu siervo dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los principales se juntaron en una contra el Señor y contra su ungido. Esto lo dice el Salmo 2. Es una profecía que habla de cómo se iban a reunir todos contra Jesucristo y lo iban a crucificar. De hecho, ellos inmediatamente en el versículo 27, ellos lo explican. Dice, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad, o sea, ahí mismo donde estaban ellos, contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste. Y recuerden que David dijo, ¿por qué se amotinan las gentes y piensan cosas vanas? Se juntaron contra el Señor, contra Cristo. Y dice, ¿quiénes? ¿Quiénes eran esos reyes, esos importantes que se unieron contra Cristo? Herodes, Poncio Pilatos, los gentiles y el pueblo de Israel. Pero aunque ellos se unieron y ellos pensaron cosas vanas y ellos quisieron crucificar al Hijo de Dios,
dice el versículo 28, explica por qué. Para hacer cuanto tu mano, o sea, la mano de quién, la mano de Dios y tu consejo había antes determinado que sucediera. O sea, el Señor lo estableció, el Señor lo permitió. Ya hemos hablado de esto, que el Señor dio un propósito por el cual el Señor Jesús tenía que morir en la cruz para darnos vida a nosotros. Y aunque ellos le crucificaron, se estaba cumpliendo el propósito de Dios. Pero dentro de todo esto que ellos estaban recordando, porque esto es algo que ellos necesitaban recordar para fortalecer su fe. Primero necesitaban recordar que Dios hizo todo y que no hay nadie más poderoso que Dios. Esto era lo primero que necesitaban recordar. Y en segundo lugar, también estaban recordando que aunque pasaran cosas malas, Dios así las había ya determinado. Así que esta amenaza que ellos estaban recibiendo, Dios así ya lo había determinado. Así lo estableció el Señor, así lo permite el Señor con un propósito. Así como nuestro Señor Jesús murió por un propósito, las amenazas que estaban recibiendo ellos era con un propósito. Entonces ellos se unen en oración y claman y recuerdan, no a Dios, porque el Señor no olvida nada, recuerdan ellos mismos la palabra de Dios. Y continúa diciendo el versículo 29. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen tu palabra, mientras extiendes tu mano para que se hagan sanidades y señales y prodigios mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Entonces, dentro de todo esto, ¿cuál era su petición? Por eso les decía que este tema se llama así. ¿Cuál es tu petición? Estamos en medio de un tiempo amenazador. Amenaza la enfermedad, amenaza la economía y amenazan, por ejemplo, los muchachos, los chicos se preocupan porque habían amenazado con que iban a perder el año, el semestre y están preocupados por eso. Hay muchas amenazas. Pero ¿cuál es tu petición al Señor? Bueno, si es que oras. Y si estás orando, ¿cuál es tu petición? ¿Qué le pides al Señor? Aquí estos hombres estaban pidiendo, Señor, concédenos hablar con denuedo tu palabra, con denuedo, sin miedo, con valor. Concédenos hablar con valor tu palabra, con toda coherencia, con toda lógica. Mientras tú extiendes tu mano para que se hagan sanidades, señales y prodigios. Aquí ellos estaban reconociendo que los milagros que ocurrían no era por mano de ellos. Todas las señales que se estaban haciendo no era por mano de ellos, era por mano de Dios, pero a través de ellos. Así que aunque les amenazaron, les dijeron, ya no más sanidades, ya no hables en el nombre de Jesús, ellos decían, ¿por qué se ha de detener esto? ¿Por qué? No tiene por qué detenerse si el Señor así lo determinó. Recuerden que Él les dijo antes que en su nombre iban a sanar enfermos, iban a echar fuera demonios. Iban a hacer toda clase de señales y prodigios para que el Evangelio se extendiera. Y ellos mismos, cuando fueron amenazados, Pedro y Juan, ellos mismos dijeron a los del concilio, ¿en serio crees que es bueno que obedezcamos sus amenazas antes que a Dios? ¿En serio crees que es bueno? No creo que sea bueno, ¿verdad? Y eso es lo que ellos dijeron, fíjense, en el versículo 19 dice así. Mas Pedro y Juan respondieron diciéndoles, juzguen si es justo delante de Dios obedecer a ustedes antes que a Dios, porque no podemos dejar de decir lo que hemos visto y oído.
Estaban hablando de cuando estuvieron con el Señor Jesús, de la resurrección, de cómo vieron a Cristo resucitado y ahora las señales. No podemos dejar de hacerlo. Pero ¿cuál es esa petición que ellos hacen? Señor, no queremos que a través de esta amenaza o que por culpa de esta amenaza nosotros dejemos de hablar lo que hemos visto y hemos oído. Queremos seguir hablando tu palabra. Queremos seguir llevando tus señales a la gente. Y el Señor ha dado una gran victoria a su pueblo. El pueblo que le ama, el pueblo que le obedece en verdad, es un pueblo que va de victoria en victoria. Es un pueblo que ora y sabe que tiene un Dios que le oye. La respuesta de estos hombres fue inmediata. Dice el versículo 31. Cuando hubieron orado, el lugar en que estaban congregados tembló. Y todos fueron llenos del Espíritu Santo y hablaban con denuedo la palabra de Dios. Aquí nos damos cuenta que no solamente estaban los discípulos, porque recuerden que los discípulos en el día de Pentecostés ya habían recibido el Espíritu Santo. Pero había más gente ahí que todavía no, pero ya creía. Y habían recibido el Espíritu, no habían recibido el Espíritu y aquí lo reciben. Porque ellos, en lugar de dejarse amedrentar por las amenazas de estos hombres, ellos claman a Dios de inmediato. Cuando nosotros nos sintamos amenazadas por cualquier circunstancia, debemos ir corriendo a los pies de Cristo y a alabarle y reconocer, Señor, tú eres grande, tú eres más alto que cualquier cosa. No hay nada que te pueda ganarte, no hay nada que pueda vencerte, porque tú hiciste los cielos, tú hiciste la tierra, tú hiciste el mar y tú nos hiciste a nosotros. Así que yo no tengo por qué tenerle miedo a nada. Así que, hermana, cuando tú vas a Dios, ¿cuál es tu petición? Cuando te encuentras en medio de una amenaza, ¿cuál es tu petición? Bueno, hoy en día, ¿cuál es tu petición? ¿Le estás pidiendo para que no te enfermes? ¿Estás orando para que tu familia no se enferme? ¿Estás orando para que no te falte dinero? ¿Estás orando para que ya termine esta pandemia? ¿Cuál es tu petición? Porque la petición de estos hombres no fue, Señor, que ya no nos amenacen, Señor, que nos dejen en paz, Señor, que no nos falte la comida. Dice la palabra de Dios que Él sabe que tenemos necesidad de muchas cosas, Él conoce todas tus necesidades, también conoce tu aflicción y también conoce que te preocupa tu familia. Pero ¿cuál es tu petición? ¿Cuál es tu mayor deseo delante de Dios? Espero, hermana, que sea servir a Dios. Espero que sea hablar su palabra, llevar sus señales. Ustedes lo han visto, hermanas. Hemos estado orando por personas y el Señor contesta. Y ese es parte de nuestro servicio. Dice, perdón, es que cerré mi Biblia, pero inmediatamente ahí en el versículo 32, dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, es decir, todos tenían un mismo sentir, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y este versículo nos está hablando de que no les importaba a ellos mismos, les importaba al otro. Así que cuando una de ustedes escribe, hermanas, ayúdenme a orar por esto, yo debo de dejar de estar preocupada por mí misma y empezar a orar por la hermana. Y lo hemos hecho, hermanas, y han visto cómo el Señor contesta para la gloria de Dios. Y se hacen señales y se hacen prodigios, porque Él es el que hace todo esto. Y en medio de esta crisis y en medio de esta amenaza, el Señor sigue siendo el mismo. El Señor sigue sanando. El Señor sigue mostrando su poder. El Señor sigue haciendo milagros, porque Él no ha cambiado. Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos.
Nada de que el Señor ya no sana. El Señor sana. Él no ha cambiado de parecer. Así que, ¿cuál es tu petición? ¿Qué es lo que te amenaza? Hermanas, dentro de todo lo que le pedimos al Señor, no podemos dejar de pedirle, Señor, dame el valor para hablar tu palabra. Señor, aquí estoy, ¿en qué puedo servirte? Señor, úsame. Quiero ser instrumento en tus manos. Quiero ser útil en medio de esta pandemia. Yo estaba orando el día de ayer al Señor y le decía, Señor, yo no me quiero esconder apanicada porque no nos vayamos a contagiar. No, Padre Celestial, aquí están mis manos, utilízalas. Aquí están mis pies, llévame a donde tengo que ir. Aquí está mi boca, habla a través de ella. Yo quiero servirte, no quiero tener miedo. Dame el valor para hablar tu palabra, sin importar que sea lo que me esté amenazando. Hermana, que esa sea tu oración. Que Dios te bendiga.